De la siguiente manera, mi pastor, estando ahí sentada, el Señor habló a mi corazón sobre esta palabra que está en Ezequiel 34, verso 11. Así nos dice el Señor: esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos, en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo las cuidaré. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendrán heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo: juzgaré entre un animal del rebaño y otro, separaré las ovejas de las cabras. Dice el Señor que Él mismo será nuestro pastor y que vendrá del norte, del sur, del oriente y del occidente a traer a quienes han sido suyos, porque esa es su voluntad, porque ese es su corazón, porque lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas, Él lo hará para la gloria de su nombre, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, porque no se trata de la gloria de los hombres, sino se trata de la gloria de un Dios vivo que ha decidido manifestarse a aquellos de tierno corazón esparcidos. A aquellos son nuestra promesa, aquellos son nuestro llamado, porque esa es nuestra causa. Les invito a que nos unamos juntos al llamado del Señor, porque Él es el pastor de los pastores y Él es el que levantará casa para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te damos la gloria y te adoramos, Señor. Bajo este espíritu creemos y recibimos que estas nuevas ovejas tendrán ese nuevo corazón, porque las palabras han de conectarse, Señor, en el espíritu. Gracias por ese nuevo corazón que tú traerás a tu iglesia, y porque nosotros seremos los privilegiados de escribir esta nueva historia de tu santa mano. Oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Dígalo otra vez. Amén. Gloria al Señor. El Señor es tan bueno. Voy a comenzar primero con la historia y luego con el texto. Mi nombre es Alexandra. Cuando yo era estudiante hace algunos años, yo estudié una profesión que se llama medicina. Y en la medicina uno lee unos cuantos libros. Y uno tiene profesores que tienen altos niveles de conocimiento, ¿cierto? Que son capaces de abrir corazones, que son capaces de diagnosticar graves enfermedades como el cáncer, los linfomas, las leucemias, la artritis reumatoide, el lupus, el Sjögren y muchas cosas que son complejas. Doctores que abren cerebros y sacan tumores. Doctores que miran a los ojos y entienden qué está pasando en lo más profundo de las arterias y en los nervios, solo mirando a través de un pequeño aparato llamado oftalmoscopio. Y esos grandes doctores siempre le enseñan y transmiten a uno mucho conocimiento, y uno está muy joven y quizás no es capaz de recibir todo lo que le están diciendo. Y el doctor que enseñaba ginecología en mi tiempo, un señor más o menos de 1,80, con nariz aguileña, lo miraba a uno los ojos y uno
hacía un concierto de rodillas, porque ese hombre miraba y uno le temblaba hasta el alma. ¿Por qué? Porque iba a preguntar de ginecología, y cuando uno le dice ginecología todo se complica. Lo mismo que cuando dicen urología, ¿o qué dicen los hermanos? No es sino que le digan a una urología y ahí se rasca la cabeza. Y aquel doctor, el doctor Hernán, y por respeto no voy a decir su apellido, decía: Alexandra. Y yo del miedo que tenía solo veía. Y nunca se le vaya a olvidar. Y cuando la mujer esté con dolores de parto, usted. Y después cuando uno ya se devolvía, uno, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Qué fue lo que me dijo? Y después, lo peor no era cuando ya uno salía del examen, lo peor era cuando uno tenía a la señora enfrente con sus piernas ahí separadas, ya el muchachito asomando, y uno, el doctor Hernán me dijo, y que nunca se me olvidara qué era lo que tenía que hacer. Corto el cordón y lo pinzo y luego lo corto. No tiene que llorar, no tiene que llorar. La mamá está colorada, el papá está desmayado. ¿Qué voy a hacer? Porque a veces en los momentos más decisivos de la vida, uno le dice al papá: hágame el favor y no se meta porque entonces yo. Y uno aterrorizado. O cuando el jefe lo llama a uno: María del Carmen, venga. Usted que vendió ese carro la semana pasada y el seguro estaba, y usted no verificó qué, porque los papeles y la exigencia legal era, y la demanda es. Somos oidores olvidadizos, porque el cerebro fue diseñado para muchas cosas, y una de ellas es no recordarlo todo. ¿Sabía usted que donde recordásemos todo moriríamos? Porque no cabría tanta información. Usted se imagina, usted recordar la cara de su mamá cuando le estaba dando seno y las caras que hacía porque usted mordía. Usted se imagina por allá, recordar por allá en el jardín cuando el amiguito le daba a usted con el juguete porque usted no se lo quería prestar. O cuando la profesora le decía 5 por 8. Mis hermanos, no recordamos todo porque dentro del cerebro hay una cosa que se llama la plasticidad. Y la plasticidad está diseñada para que uno recuerde lo que necesita recordar. Y por eso no lo recordamos todo. Pero hay personas que son tan fijadas en ciertos recuerdos dolorosos, que son atrapados, que quedan atrapados en ciertos recuerdos y no los dejan progresar hacia otros nuevos. No ocurre lo que se llama la poda neuronal. La poda neuronal es que usted cada 7 años más o menos renueva sus recuerdos. Amén. Y por eso es que uno no se acuerda de todo. Y hace poquito atendí a una mujer muy talentosa, una docente de la Universidad de Antioquia, de la cual me reservo el nombre, que es la directora de un posgrado. ¿Usted se imagina qué hay que hacer para llegar allá? Unos cuantos añitos y la cartilla de Nacho. Y entonces esa mujer me dijo: doctora, yo le quiero confesar una cosa. Ella tiene un diagnóstico de artritis reumatoide. No fallo a la ética porque ustedes no saben quién es. Amén. No es que vayan a decir: ay, yo le cuento algo a la doctora y ella va y dice por allá. No, yo no cuento nada de nadie. Y esa mujer me dijo: doctora, yo a los 4 años iba con mi hermanito y tenía unas amigdalitis así, que tenía las amígdalas que no podía ni abrir la boca. Y mi hermano mayor me cogió de la mano y me llevaba arrastrada porque íbamos para la farmacia para que me pusieran el Benzetacil, el medicamento. Y entonces él me dijo: no llore, mire, hágame el favor y no llora. Y la arrastró hasta la farmacia. Ni siquiera le dijeron que en la caderita, sino que le pusieron alcohol en un bracito a una niña de 4 años, un bracito así chiquitito, y le enterraron una aguja
y le pusieron 1.200.000 unidades de penicilina benzatínica. Y el hermano le dijo: y no se atreva a llorar. 40 y punta años después, yo veo a la misma mujer que me dice: doctora, desde ese día yo no soy capaz de llorar, porque mi hermano me dijo no llore, él me prohibió que yo llorara. Y ahora suceda lo que suceda, mi mamá se murió, mi papá se murió, me separé de mi esposo y no soy capaz de llorar, no puedo llorar. Porque alguien a los 4 años me llevó de la mano y me prohibió que llorara. Enhorabuena, ¿por qué no borró ese recuerdo? ¿Por qué no lo borró si fue a los 4 años? Y se supone que cada 7 años hay una poda neuronal donde los recuerdos que no son tan útiles se guardan en otro lugar o se empiezan a perder y se comienzan a establecer nuevas estructuras neurológicas que se llaman recuerdos. ¿Qué hizo que ella se quedara ahí atrapada en sus 4 años y no sea capaz de llorar, a pesar de que sea una gran mujer exitosa en la Universidad de Antioquia atendiendo el área de posgrado? ¿Y por qué usted no se acuerda lo que desayunó ayer? ¿Por qué no se acuerda la ropa que tenía su esposo hace 4 días? O si la recuerda, hermana, usted es de otro nivel. O porque la sacó de la lavadora. ¿Por qué no recordamos lo que con frecuencia nos dicen y a veces es tan importante? Porque somos selectivos, porque las deudas de más de 100,000 las olvidamos. Algunos, otros no. Le dicen deuda de 5 millones, esa no la tengo que recordar. Debo 2,000, eso sí los pago. Mis hermanos, el cerebro está diseñado para ser moldeado conforme uno lo utiliza. Amén. Si usted no usa su cerebro para recordar, él no va a trabajar. Antes uno se esforzaba. ¿Cuál era el teléfono de la casa? 343-7711. Ese era el teléfono de mi casa cuando yo tenía teléfono. O 288-4969. Pero ahora pregunte un teléfono, le van a decir: espérate, yo lo busco. ¿Sí o no? Eso queda por allí, por allí, por allí. ¿Por dónde? Saca el Waze. ¿Sí o no? Nos hemos vuelto dependientes a la tecnología y entonces hemos adquirido cerebros periféricos que nos dicen qué hacer, que nos dicen cómo comer, que nos dicen cuántas veces hemos visto la pantalla, que nos dicen quién cumplió años, porque ya no sabemos ni quién cumple años. ¿Sí o no? Antes uno tenía un calendario grande y tachaba con rojo: vea, por fin cumple Manuelita. Y ahora es: ¿qué día estamos? ¿Cuándo es que cumple Manuelita? ¿Cierto que sí? Y ahora, si no tuviéramos celular, yo creo que todos aquí estuviéramos sin saber qué hacer. ¿Cierto que sí? Porque dice: llame a su mamá. Ay, ¿cuál es el celular de mi mamá? No sabemos. Porque somos personas que fácilmente olvidan cosas importantes. Porque antes era muy importante recordar, pero ahora hemos entregado esa obligación y responsabilidad a la tecnología. ¿Sí o no? Y eso no solamente nos pasa en la vida habitual, en la cotidianidad, sino que nos pasa en la vida espiritual. Leemos el versículo que nos mandó YouVersion esa mañana. ¿Sí o no? La mayoría tenemos esa versión de la Biblia y todos los días nos aparecen, aparte del pastor, nos aparece un versículo. ¿Sí o no? Sí. Y de ahí para allá hemos limitado nuestro esfuerzo físico, mental, espiritual y emocional a lo que nos toca hacer, y nuestras neuronas se están desconectando y dejamos de pensar por nosotros mismos y dejamos que los dispositivos de tecnología comiencen a influir tanto en nuestra vida que a veces nuestra fe es interrumpida por el celular. Usted está orando y empieza a sonar el celular y usted empieza con un ojo, empieza: Señor, gracias, te alabo y te bendigo. ¿Quién será? Hermano, me pasa a mí. Y puede que no solo me pase a mí. ¿Sí o no? Está uno: Padre, ahora yo clamo por mi hijo. Ya son las 5, me tengo que ir a trabajar. ¿Sí o no? Y entonces
nuestra intimidad espiritual está siendo violentada porque no estamos sabiendo sobreproteger, porque no estamos dando cobertura especial a ese momento único. Amén. Y yo quisiera que usted abriera su Biblia, porque la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón es un poco atípica el día de hoy. Y se llama esta enseñanza, para los que les gusta escribir, oidores olvidadizos o atalayas en Cristo. Y vamos a conectar qué significa ser un oidor olvidadizo y qué significa ser una atalaya en Cristo. Amén. Amén. Me acompañan por favor a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 19. Gracias a Dios por la pantalla, vea. Vamos leyendo juntos en el Padre, en el Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Ahora bien, ponga atención, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo ¿qué? Oidor. ¿Cómo? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y hasta ahí. Muy bien. Quedemos ahí en el versículo, por favor, 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y el verso 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, ¿a quién le pasa a veces? ¿A quién le pasa a veces que uno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Es como un hombre que se considera su rostro al mirar un espejo. Amén. Entonces yo me puse a estudiar. La carta a Santiago fue escrita en el año 62 después de Cristo. Amén. O sea, hace muchos años, ¿cierto? Atrás. Yo dije, hombre, entonces Santiago sabía de espejos, ¿sí o no? ¿Qué características tenían esos espejos para que él dijera? Entonces, aquel que es oidor pero no hacedor de la palabra es como aquel que se mira a un espejo, se aparta un poquitito de tiempo y luego olvida cuál era su rostro. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas olvidaban cuál era su rostro. Pues me di a la tarea de ayer estudiar la historia del espejo. Algo que es tan importante. ¿O quién sale de la casa sin mirarse al espejo? ¿Sí o no? Nadie. Imagínense, caballeros, su vida sin un espejo, que tuvieran como los que tienen barba, como la fueran a pulir. Imagínense, Neila, cómo sería su vida sin los espejos. Imagínense ustedes. Imagínense las que les gusta echarse su maquillaje. ¿Qué tal que de pronto el labial se saliera y quedara en el diente? Y usted, que nadie le diga, y usted sonríe y el diente ahí con su labial rojo. Gravísimo. Resulta que los espejos están descritos más o menos de 3000 años antes de Cristo, y la primera citación bíblica de los espejos está en Job. Y Job era contemporáneo probablemente con Abraham. O sea que en la época de Abraham y de Job ya habían espejos. ¿Qué eran los espejos? Unos metales que eran muy pulidos, en cobre, en plata. Y eran muy pulidos, pero cuando usted se ve en un cobre, ¿usted se ve bien o cómo se ve? Más o menos, ¿cierto? Pues así como pásese la raya del ojo, no les da a las mujeres, no nos da. Y entonces, en la medida en que fueron
pasando los años, se fue perfeccionando la técnica del espejo y se hicieron espejos más pulidos de manera que uno se pudiera ver, y había espejos lisos y había espejos cóncavos que tenían la función de distorsionar la imagen, al punto de que se perfeccionó la técnica hasta que en Egipto había espejos. Las egipcias, pinchadas y hermosas, tenían espejos. ¿Y cómo sabe usted eso? Lea su Biblia en Éxodo capítulo 38 verso 8. ¿Quién me ayuda? Éxodo, 8:38, invertí, 8:38. ¿Me van entendiendo? ¿O estoy enredada? Eso. Perfecto. Éxodo 8:38. 8:38. Entonces es 38:8. Les aseguro que está por ahí. A ver, yo lo busco en mi Biblia. ¿Qué? 38:8. Ah, bueno. Entonces yo estaba bien, sí. Yo fui la que me enredé. 38 verso 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Las hebreas, cuando salieron de Egipto, salieron con espejos. ¿Ustedes creen que cuando Dios iba a sacar al pueblo de Egipto lo sacó en una condición de pobreza? No. Ellos salieron pero llenitos de cosas, porque Dios dio gracia. Ellos no se robaron nada. No vayan a pensar estos hebreos ladrones. No, los hebreos fueron bendecidos por el pueblo de Egipto, porque mire, aunque los enemigos a veces se quieran parar de frente de nosotros y nos hayan oprimido, usted tiene que salir bendecido, porque usted es un hijo de Dios. Sin importar la situación, sin importar las circunstancias, usted como hijo de Dios siempre debe de salir por la puerta de adelante y bendecido, así sea en la incertidumbre, así sea al desierto. Usted tiene que decir: si yo salgo, salgo de la mano de Dios. Amén. Y estas mujeres salieron con espejos de bronce. Y entonces, cuando se fue a construir el tabernáculo, Moisés proclamó: empiecen a traer todas aquellas cosas que son donación para que construyamos aquello que el Señor había llamado el tabernáculo. Y entonces aquellas mujeres llevaron sus espejos y se construyó ¿qué? El altar de bronce. Y ese altar de bronce, o esa fuente de bronce, quedaba ubicada entre el lugar donde se hacía el sacrificio y el lugar santo. ¿Para qué? Para que después del sacrificio el sacerdote se lavase sus pies, se lavase sus manos y se viera, porque el sacerdote tiene que verse. El sacerdote tiene que examinarse donde está sucio antes de presentarse delante del Señor, porque será santo todo aquel que invoca el nombre de Jehová. Amén. Y eso es un desafío de nosotros, porque somos un pueblo de sacerdotes. Eso se llama, es la globalidad. Todos los que estamos aquí sentados somos sacerdotes y sacerdotisas delante de Dios. ¿Qué es un sacerdote? No vaya a pensar que en la sotana. Yo no tengo sotana. El pastor tampoco tiene. Son personas que sirven al Señor, que ministran. Cuando usted está barriendo su casa, usted está siendo un sacerdote. Cuando usted está pagando los servicios, ¿usted qué está haciendo? Siendo un sacerdote, un administrador, alguien que cuida, alguien que protege, alguien que vela por la integridad, alguien que cumple con su lugar de acuerdo al diseño de Dios. Entonces el destino de los espejos de las mujeres era que los sacerdotes se pudieran ver aquí en la fuente de bronce. Amén. Mire qué interesante. ¿Había estudiado usted alguna vez la historia de los espejos? No, pues yo tampoco. Y luego en el Nuevo Testamento los romanos ya conocían mejores técnicas. Amén. Y ya ellos descubrieron que los metales no reflejaban tan bien el rostro y comenzaron a perfeccionar la técnica a través del vidrio. Amén. Y entonces en el vidrio ya uno sí se podía ver reflejado, pero un vidrio deja pasar la imagen,
¿cierto? No la retiene. Entonces comenzaron al vidrio ponerle una lámina delgada de aluminio para que pudiera reflejarse el rostro y las características de la persona, porque en los espejos de bronce, de cobre y de plata no se logran bien describir las facciones de la persona. Amén. Y por eso el espejo que menciona aquí, la fuente de bronce, lo que se usó de las mujeres, tipifica la obra de Cristo a través de su palabra. La palabra de Dios es un espejo para nosotros. La palabra de Dios es quien nos define. Pero ojo, al principio, ¿de dónde salieron los espejos? De Egipto. Egipto te quiere dar una imagen acerca de quién eres tú. Y ese diseño que viene de Egipto, ese diseño que tipifica lo que antes tú hacías pero hoy no eres, debe convertirse por medio de la fundición en la fuente de bronce, para que tengas identidad de sacerdote. ¿Entendió? ¿Lo está entendiendo? Si usted no tiene identidad de sacerdote, estás en el proceso, porque esta es una casa de restauración donde todos vamos despacito pero de la mano del Señor. Amén. Él sabe ir desde el paso más lento de la mujer recién parida y del abuelito que puede escasamente caminar, hasta de los niños que corren, porque la nube chequina de Dios está en nuestra casa. Y usted tiene que creerlo, y usted tiene que sentirlo, y usted tiene que cuidarlo, porque la presencia de Dios se cuida. Amén. Amén. Tanto que el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios nos dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso habla de los tipos de espejo que se usaban en esa época. En parte ves y en parte no ves, pero cuando venga lo perfecto, lo que era en parte se acabará. La palabra de Dios es el espejo por excelencia, y por eso menciona el apóstol Santiago a aquel que mira y mira un momentito y reconoce su rostro y después lo olvida. No todos tenían al principio acceso a un espejo. O sea, había gente que no se conocía bien, sino cuando iba a un lago que era oscuro o que tenía aguas quietas, y que cuando se miraba veía su reflejo, y de resto no tenía en la casa, porque para tener esos metales se tenía que tener otro metal, dinero, para poder comprar aquellos espejos. Luego con los romanos fue más fácil. Entonces usted va a decir: listo, y si yo soy aquel quizás oidor o oidora olvidadiza, ¿por qué olvido? Porque si yo amo tanto al Señor, porque si yo amo tanto su palabra, ¿por qué tengo que olvidar? Porque yo vengo a la iglesia. Por favor, Josué, muéstrame la imagen si es posible. ¿Por qué olvidamos? Vamos a ver una curva que fue publicada hace poco en una institución, un hospital donde yo trabajo. Se llama la curva de olvido de Ebbinghaus. No tiene que aprenderse el nombre. No es la campana de Gauss, porque esa es otra cosa. La curva de olvido de Ebbinghaus. ¿Ya la están proyectando? Bueno, mientras la van proyectando, yo le quiero describir de qué se trata. A medida que pasan los días, usted hoy recuerda esta palabra y sabe que estamos leyendo en Santiago, y sabe de qué nos han hablado, y sabe que hace 8 días de qué nos hablaron. ¿De caminar cómo? Bueno, y más atrasito, ¿qué enseñanzas nos ha dado el pastor? ¿Acerca de qué? Los tipos de cristiano. Y después, más atrasito, ¿qué nos han enseñado? La espiritualidad cristiana. Pero para poder hacer todo ese recuerdo, casi que tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque como no estamos repasando todo el tiempo esta información, a uno se le va olvidando, y resulta que lo que hoy ves, al final del día recordarás el 80%. ¿No le parece muy tremendo? Por eso es que uno estudia para el 5 pero saca. Me pasaba solo a mí. Yo casi que estudiaba para el 6, porque a veces uno tiene que esforzarse mucho, y resulta que va perdiendo esa información en el recuerdo, hasta que más o menos a los 12 días usted recuerda el 20% de lo que le enseñaron. Imagínese, ¿usted hace cuánto se aprendió a sacar raíz cuadrada?
Vea, ya se rascaron la cabeza los hermanos. O logaritmo en base natural. O el verbo to be. Vea, por ahí hay un hermano con el verbo to be. Hermano, el verbo to do. No pasa nada. No está bien así. Entonces, la tabla lo que quiere decir es que usted, en la medida en que van pasando los días, va disminuyendo su recuerdo. Haga este ejercicio conmigo. Si usted va perdiendo información en la medida en que pierde los días, y si la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, en la medida en que van pasando los días, usted va perdiendo ¿qué también? La fe. Si la información que usted está almacenando en su cabeza va perdiendo calidad en los días, ¿sí o no? Usted no se acuerda de todo. Así mismo es su fe, directamente proporcional. Si usted lee su Biblia cada 15 días, imagínese su fe. Está con el avestruz con la cabeza en la tierra. ¿Por qué olvidamos? Porque hace parte de nuestra naturaleza. Porque no somos omniscientes, ni omnipotentes, ni omnipresentes, porque somos humanos. Olvidamos porque somos humanos y nos fijamos en lo que más nos llama la atención. ¿Sí o no? Porque usted, le aseguro, ¿cuántos se vieron la película de Titanic? ¿Y cuántas veces se la vieron? ¿Y eso que dura cuántas horas? Pero usted escucha la canción y usted piensa en Jack Rose. I love you, Jack. Oh, Rose. ¿Cierto que sí? A usted no se le olvida. Eso no se nos olvida. Pero por allá el Salmo 119, nada que se nos graba. Porque somos selectivos en lo que aprendemos. Porque no hemos disfrutado tanto la palabra de Dios hasta retenerla en nosotros como si fuera un tatuaje. Esa es la razón por la que olvidamos. Y es que Dios nunca te ha pedido que tú tengas buena memoria. Él solamente te ha dicho: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme, para que lo guardes y hagas conforme está escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Dios no te pide que tengas buena memoria. Lo único que te pides es que repases todos los días aquello que es muy importante. A los sacerdotes, ¿qué les pedía? Ponte una mitra aquí que diga: yo soy diferente, que diga santidad a Jehová, para que a ti no se te olvide quién eres tú y de dónde has salido. Nunca lo olvides. Como tenemos mala memoria, Dios es el Dios de la buena memoria y te dice: haz un memorial. Recuerda, pueblo, que yo te saqué de cuando no eras pueblo y te llamé a ser mi pueblo. Dios no te pide que tengas buena memoria. Dios te pide que tengas el corazón para Él. No tienes que tener una memoria perfecta, tienes que tener un corazón entregado y entendido de las prioridades. Por eso olvidamos. Y ahora bien, también lo hacemos al revés. Y Dios te dice: nunca te olvides de esto. Y es lo primero que olvidamos. Salmo 103:2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Somos rápidos para olvidar aquello que nos cuesta trabajo, pero prontos para dejar a un lado las bendiciones que Dios ha dado. Prontos para olvidar darle a la viuda, al huérfano. Prontos para decir: ay, qué pesar. Prontos para enojarnos. Para eso sí somos rapiditos. Amén. Somos prontos para olvidar la ley de Dios. Somos prontos para olvidar la promesa que Dios te dio y con la cual te trajo aquí y te dijo: no te olvides, hijo, que yo te llamé. No te olvides que yo te voy a bendecir en la casa de tu padre, en la casa de tu madre. Sé diferente. Solo dame tu corazón. No te olvides. Entonces ahí somos
oidores olvidadizos, porque hemos olvidado nuestro lugar, porque hemos olvidado nuestra naturaleza, porque hemos perdido nuestra esencia. ¿Cuál es la esencia de alguien que ha entendido que es pueblo de Dios? Es levantarse en un lugar, tomar una bandera y entender que Él es la sucursal del cielo en la tierra. Cuando sabe adorar, cuando sabe exaltar el nombre de Dios. Hemos olvidado porque somos cómodos. Y Alexandra fue mayor, es la primera, porque no sirvo a Dios como debería. Y es aquí donde viene el nudo. Y quiero hacer pasar rapidito, porque me parece una palabra fuerte, pero tengo que darla conforme el Señor me la dio, porque no puedo cambiarla. Y esa palabra está escrita en Ezequiel capítulo 33, verso 30. Ezequiel fue un profeta que estuvo en un momento donde Israel estaba bajo la cautividad y él fue llevado a Babilonia. Amén. Antecitos había sido Jeremías quien había hecho la profecía de que ellos iban a ser cautivos, pero esa profecía la vivieron tanto Ezequiel como Daniel. Amén. Y dice la palabra de Dios, y ojo con esto, la voy a leer en esta versión si usted me la permite. Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran cerca a ti junto a las puertas y se dicen unos a otros: vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan las palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resulta muy entretenido, como alguien que canta canciones de amor con una hermosa voz, o les tocan buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo, Sin embargo, verso 33, cuando le sucedan todas estas cosas terribles, sin duda le sucederán, entonces sabrá que hubo un profeta entre ellos. El pueblo tenía hambre de oír y el pueblo decía: vamos donde el profeta, que cuando él habla tan bonito. Pero cuando iban, su corazón estaba cerrado a la voluntad de Dios. Y eso pasa en nosotros. Estamos muchas veces cerrados a la voluntad de Dios y hemos venido a la casa de Dios, pero no hemos entendido lo que Él quiere hacer de nosotros, con nosotros, para su gloria. Muchas veces hemos escuchado la palabra de aquel que habla aquí como si cantaran canciones de amor. Que se quede el infinito sin estrellas. Pero no son canciones de amor, es palabra de Dios. Y el Señor nos está convocando a no ser oidores olvidadizos, sino a ser quienes creen y trabajan en pro de lo que el Señor nos está hablando, para que podamos permanecer firmes en el llamado que Él nos está haciendo. A veces necesitamos canciones de amor, a veces queremos escuchar ciertas cosas, pero el Señor siempre nos va a pedir algo y se llama corazón. Si vienes aquí, trae tu corazón. No importa que estés en problemas, no importa que no tengas un aliento, no importa la situación, pero trae tu corazón y escucha con amor lo que el Señor quiere que tú escuches, y camina en pos de eso, para que no seas un oidor olvidadizo que se mira al espejo y luego se olvida de qué le dijeron. Olvida su rostro natural, no sabe ni cómo es. Entras a la casa de Dios, si eres uno, y afuera ya no sabes ni qué eres. Si eres papá, si eres mamá, si eres tío, primo, abuelo, si eres el líder o eres el que barre, no tienes identidad cuando sales de casa. La voluntad de Dios es que tu identidad esté basada en Cristo Jesús. No que seas un oidor de palabras bonitas. Porque por eso estamos buscando todo el tiempo un montón de prédicas todos los días. Y escuchamos, y escuchamos, y escuchamos, pero no cambiamos. Las prédicas no son canciones de amor.
Las prédicas son diseñadas para desafiar los corazones a dar un paso más de fe, a caminar y a extender el reino de los cielos. Y por eso pesa esta palabra para mí y me cuesta trabajo darla, porque muchas veces queremos venir a decir: te va a ir bien en el trabajo, tus niños van a ser los niños más juiciosos de semillas del futuro. Gloria a Dios. Yo quisiera escuchar eso, pero cuando me acerco al Señor, Él me dice: no hagas planes, dame tu corazón. No hagas más planes, ámame con todo lo que eres. No busques la sensualidad: ay, es que yo me siento bien. No busques sentirte placentero, no busques llenarte de dinero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, 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 lo demás será añadido. Lo demás ya viene en camino. Solamente da el primer paso. No te olvides. No te olvides del Señor. No te olvides de dónde te sacó. No te olvides hacia dónde te está llamando. Ocupa tu lugar como atalaya. Atalaya es un guardián. Atalaya es aquel que se para en el muro, que es el lugar donde se toman decisiones y dice: yo voy a estar aquí porque el enemigo puede llegar en cualquier momento. Una palabra me fue dada y yo la veré cumplida. Eso es una atalaya. Usted es padre de familia. ¿Cuántos varones hay aquí, papás? Usted es una atalaya. ¿Hay alguna mamá aquí? ¿O alguna abuelita? ¿Hay alguna mamá? Usted es una atalaya. ¿Hay algún hijo aquí? Hay hijos, tiene que haber por alguna parte. De algún lugar tienen que haber salido. Usted es una atalaya de su casa. Usted es una atalaya al lugar donde va. Dios lo está llamando a lugares diferentes para que usted sea el reino de Dios en ese lugar. Así sea más oscuro que un barril de noche, la vaca negra y el gato negro y la noche oscura. Y ahí tiene que estar usted brillando, brillando, porque el Señor nos dice: despiértate, tú que duermes. Y la luz de Cristo, ¿qué? La luz de Cristo, ¿qué? Me alumbrará. La luz de Cristo tiene que alumbrar. No podemos ser canciones bonitas de nadie. Tenemos que ser la palabra viva de Dios, porque el Espíritu de nosotros nos anhela celosamente, porque fuimos sellados con la parte más delicada de la deidad. El Dios mismo nos ha hecho su templo. Y ese mismo Dios nos perfeccionará, nos perfeccionará, nos perfeccionará, hasta que digamos: Señor, aunque tengo pocas fuerzas, aunque no puedo más, yo me levantaré como el atalaya que tú llamaste, hasta que vea tu gloria. Por eso escribo la visión cuando no la veo. Como dijo Habacuc 2:2, escribe la visión, porque aunque tardare, se cumplirá. El Señor nos está diciendo: basta de palabras bonitas. No busques sentarte en una silla acolchada y perfecta. Ahí donde estás, aprende a adorar y verás mi gloria. Si crees, verás la gloria de Dios. Sacúdete un poquito, sácate de la comodidad. Cree en el que te llamó, cree que te sostendrá. Desde el vientre de tu madre hasta tus canas te soportará, porque Él es Jehová y Él no miente. No olvides, jóvenes, palabra de Dios para ustedes. No olvides el don que te ha sido dado por medio de la imposición de manos. No olvides, cuida el don que hay en ti, porque en ustedes hay generaciones, porque en ustedes hay futuros profesionales, porque en ustedes está la gloria de Dios diseñándose para un país que debe levantarse. Cuídate la palabra que un día te dieron. No la escondas debajo de la tierra. Sácala hasta que tú la veas, hasta que tú la sueñes, como si fuera una criatura que se moviera dentro de ti. Y eso algún día tiene que caminar, tiene que nacer y tiene que sonreír para la gloria de Dios. Porque aunque vengamos de lejos, Dios para su gloria nos trae.
Abuelos, el Señor les dice: no pierdan la fe. Clamen, porque el clamor de una madre se escucha en el cielo. Clamen, porque el clamor de una abuela, clamando y reclamando sus generaciones, es como un martillo que empieza a clavar clavos, y eso no se va a soltar. Y nuestros hijos van a ver la gloria de Dios. Si no somos oidores olvidadizos, creamos y veremos su gloria. Caminemos hasta que entendamos, como dice una atalaya, un guardián. Un guardián se reconoce. O usted cuando va en la calle no reconoce un policía. Espérenme un momentico que ya me ahogué. Cuando usted va por la calle y ve a una autoridad, usted siente respeto. Así usted no haya estado en la cárcel, ¿sí o no? Usted siente respeto. Y cuando uno va por la carretera, uno les pita, porque esos que están con uniforme están protegiendo la patria. Eso mismo hace una atalaya: protege la patria, protege la causa. Cuando usted camina, tiene que ver una atalaya en usted. Tiene que haber un protector en usted. Tiene que haber un guardián del sueño de Dios en usted. Y eso se tiene que notar. ¿Sabe cómo se nota? Cuando empieza usted a ver que las hermanas lavan las sillas. Eso se nota. Hay guardianes aquí. Solo que los guardianes muchas veces no se dan, no se muestran mucho, porque no necesitan mostrarse mucho. Con solo su apariencia se sabe quién es. O dígame, si tiembla la tierra y no hay una mamá al lado de sus hijos, ¿usted qué hace? Usted coge los muchachos y los abraza y dice: para afuera es que vamos. ¿Sí o no? Usted no le pregunta ni llama al 1, 2, 3. Usted coge muchachitos y arranca para afuera. ¿Sí o no? Esa protección, ese deseo, ese sueño tiene que nacer en nuestro corazón. Eso no se impone, eso se revela, eso se transmite. Y por eso un día estaba Pedro caminando con Juan para acabar, y estaban en un templo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 3, que se llamaba el Templo de la Hermosa. Y ese templo había un lisiado, un cojo, un paralítico que llevaban unas personas y lo ponían en la puerta de aquel lugar, ¿cierto? Y entonces se cruzaron Juan con Pedro y vieron a aquel hombre lisiado tirado en una camilla, y él hizo lo que sabía hacer: pedir una ayuda, pedir una limosna. Y llega Pedro y lo mira. Yo me imagino si hubiera sido el pastor Pedro, junta las cejas así: pastor, yo te quiero mucho. Y entonces aquel Pedro dice, se mira con Juan: ¿ya lo viste? Sí, yo ya lo vi. ¿Qué pensás? No, yo no sé, pero ¿qué pensás vos? Y se miraron. Para ellos lo sobrenatural ya era natural, porque cuando usted es una atalaya, lo sobrenatural es natural. ¿Sí o no? Es su naturaleza. Si se cae una abuelita en el camino, usted no tiene que pensar qué va a hacer, usted la recoge. Es su naturaleza, ¿cierto? Y entonces se miraron y dijeron: ¿sabes qué? Es que no tengo oro ni plata, pero tengo algo diferente, porque soy una atalaya, soy un guardián. Entendí que el cielo vino a mí, que arrebató mi naturaleza vieja. Entonces, amigo mío, lo que tengo te doy. Le tomó de la mano, le levantó, se enderezaron sus pies y empezó a saltar y a alabar a Dios. Y ese fue el escándalo más grande de la Hermosa, porque era una hora de oración y adoración, y la adoración extravagante a muchos les incomoda, porque no entienden lo que es un milagro. Y eso es lo que nos sobra a nosotros, demasiada rigidez, porque hemos sido tan planos para adorar a un Dios tan hermoso, tan precioso, tan santo, que es digno de toda gloria.
Cuando usted es un atalaya, el atalaya entiende su naturaleza y el atalaya se comunica con la intención del cielo, y el atalaya comienza a ser un canal de bendición, como lo somos usted y yo, porque esa es la visión de esta casa, una visión de transformación, una visión de libre adoración, una visión de restauración a aquellos que estuvieron pero no están. Y su trabajo y el mío no es juzgar porque no están. Su trabajo y el mío es clamar para que vuelva, clamar como si fuera su padre, clamar como si fuera su madre, clamar como si fuera su hijo, clamar hasta que usted lo vea sentado en esa silla. Porque eso es una atalaya, un desesperado por ver la gloria de Dios. Usted una atalaya nunca lo va a ver sentado dormido en una esquina. Usted lo va a ver en calma, vigilante, discerniendo los tiempos, discerniendo las sazones, mirando al cielo, que es la cartelera de Dios, y entendiendo que el justo por su fe vivirá. No es por lo mucho que trabajes. Si eres una atalaya, no es por el nombre que tenga tu empresa, es porque tienes gracia delante de Dios, que eres bendecido. Ahora bien, esa gracia devuélvela en alabanza, esa gracia devuélvela en adoración, esa gracia devuélvela en pasión por tu Creador, hasta que las rodillas desfallezcan, hasta que algo suceda dentro de ti, hasta que se rompan tus esquemas, hasta que ya no puedas y solamente Él te levante. Él puede hacerlo, porque aún lo que sueñas que enterraste hace poco, levántalo como Lázaro y llámale por su nombre y dile: no renuncio a ti, porque tú has sido promesa de Dios para mí. No seas un oidor olvidadizo, sé una atalaya en Cristo Jesús. No pierdas tu esencia, conquista tu debilidad en el Espíritu de Dios. Tus debilidades son grandes, sí, las mías también, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien me da pies de sierva para caminar en las alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva también a los contritos en espíritu. Él es nuestro Dios, poderoso y santo. Tu familia no es difícil, solamente suéltasela al Señor. Quita tu mano para que Dios meta la suya. Quita tu mano para que Dios meta la de Él. La tuya da solo problemas, porque no vas a cambiar ni a tus padres, ni a tu esposo, ni a tus hijos. Deja que Él transforme este pequeño corazón, porque ya la palabra ha sido dada. Un nuevo corazón hay para aquellos que anhelen, para aquellos que luchan, para aquellos que han caído en tristeza, en depresión, en quebranto, en melancolía de muchos años. Hay un nuevo corazón para aquellos que fueron sacados de lugares de donde nadie creía salir, que fueron violentados, que fueron abusados, que fueron dañados por algo o por alguien. El Dios que está en esta casa, que es el Dios de dioses, el Señor de los señores, te llama a que sueñes su sueño. No el sueño que te dará dinero, no el sueño que te pondrá en una casa bonita, no el sueño que tú estás esperando, sino el sueño del Hijo de Dios, hasta que te levantes a la estatura de un varón perfecto. La estatura del Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres quien edifica la casa. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque no queremos ser esos oidores olvidadizos, sino esos atalayas fervientes en espíritu, Señor, porque tú nos has llamado a conquistar, Señor. Nos has llamado, Señor, a estar delante de ti y delante de los hombres. Gracias, Señor. Te adoramos y te damos gracias en esta mañana preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor.